Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. El libro de Zacarías, capítulo 5. Levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire. ¿Qué ves? Veo un rollo que vuela. Parece tener 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Entonces él me dijo: Este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó y dijo: Mira hacia arriba y fíjate en lo que viene. ¿Qué es? Es una canasta para medir grano y está llena con los pecados de los habitantes de todo el país. Entonces fue levantada la pesada tapa de plomo de la canasta y adentro había una mujer sentada. El ángel dijo: La mujer se llama perversidad. Y la empujó adentro de la canasta otra vez y cerró la pesada tapa. Entonces miré hacia arriba y vi a 2 mujeres que volaban hacia nosotros, planeando con el viento. Tenían alas como de cigüeña y recogieron la canasta y levantaron el vuelo. ¿A dónde llevan la canasta?, le pregunté al ángel. A la tierra de Babilonia, donde construirán un templo para la canasta. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán la canasta allí, sobre un pedestal. El libro de Zacarías, capítulo 6. Entonces levanté la mirada otra vez y vi 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por poderosos caballos tordos. ¿Y qué son estos, mi señor?, le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Son los 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. Ellos salen a hacer su trabajo. El carro con caballos negros va al norte. El carro con caballos blancos va al occidente. Y el carro con caballos tordos va al sur. Los poderosos caballos estaban ansiosos por salir a vigilar la tierra. Así que el Señor dijo: vayan y vigilen la tierra. Entonces salieron de inmediato a hacer el recorrido. Luego el Señor me llamó y me dijo: mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. Entonces recibí otro mensaje del Señor. Eldai, Tobías y Jedaías traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Dile: el Señor de los ejércitos celestiales declara: este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor.
Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor, en reconocimiento a quienes la obsequiaron: Eldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. El libro de Zacarías, capítulo 7. El 7 de diciembre del cuarto año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem-Melech junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? En respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes: durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Luego, Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como con un torbellino, los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. El libro de Zacarías, capítulo 8. Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor: regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones, y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan.
el Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. ¿Pero será imposible para mí?, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y como su Dios, los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos celestiales dice: sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas, y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolos de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo. Sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice: estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar, y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra: vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice: en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 24 a 39. La sabiduría del escriba exige tiempo y dedicación, y el que no está absorbido por otras tareas se hará sabio. ¿Cómo se hará sabio el que maneja el arado
y se enorgullece de empuñar la picana. El que guía a los bueyes trabaja con ellos y no sabe hablar más que de novillos. Él pone todo su empeño en abrir los surcos y se desvela por dar forraje a las terneras. Lo mismo pasa con el artesano y el constructor, que trabajan día y noche, con los que graban las efigies de los sellos y modifican pacientemente los diseños. Ellos se dedican a reproducir el modelo y trabajan hasta tarde para acabar la obra. Lo mismo pasa con el herrero, sentado junto al yunque, con la atención fija en el hierro que forja. El vaho del fuego derrite su carne y él se debate con el calor de la fragua. El ruido del martillo ensordece sus oídos y sus ojos están fijos en el modelo del objeto. Pone todo su empeño en acabar tus obras y se desvela por dejarlas bien terminadas. Lo mismo pasa con el alfarero, sentado junto a su obra, mientras hace girar el torno con sus pies. Está concentrado exclusivamente en su tarea y apremiado por completar la cantidad. Con su brazo modela la arcilla y con los pies vence su resistencia. Pone todo su empeño en acabar el barnizado y se desvela por limpiar el horno. Todos ellos confían en sus manos y cada uno se muestra sabio en su oficio. Sin ellos, no se levantaría ninguna ciudad, nadie la habitaría ni circularía por ella. Pero no se les buscará por el consejo del pueblo, ni tendrán prominencia en la asamblea. No se sentarán en el tribunal del juez, ni estarán versados en los decretos de la alianza. No harán brillar la instrucción ni el derecho, ni se los encontrará entre los autores de proverbios. Sin embargo, ellos afianzan la creación eterna, y el objeto de su plegaria son los trabajos de su oficio. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Epístola de San Pedro, capítulo 3, versos 1 y siguientes. El día del Señor, los profetas y los apóstoles. Esta es ya, queridos, la segunda carta que os escribo, en ambas, con mi exhortación, quiero despertar en vosotros el recto criterio. Acordaos de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Los falsos profetas. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación, porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los elementos, abrasados, se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Nueva llamada a la santidad, doxología. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis
en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alertas, no sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 338. En los profetas se refleja un doble patrón sorprendente en la historia de Israel, un patrón que se mueve desde el castigo a la restauración, de la situación difícil a la promesa y la pérdida a la resurrección. El pecado conduce al exilio, pero la misericordia de Dios devuelve a Israel a su casa. Los profetas dan testimonio del juicio y advierten sobre él, tanto Amós y Joel sobre Asiria, como Zacarías y Jeremías sobre la conquista de Babilonia. Pero también predicen que el exilio acabaría con la vuelta a casa y que la destrucción llevaría a la reconstrucción. San Pedro recoge este patrón bíblico de advertencia acerca del juicio del mundo con el fuego que vendría el día del Señor. Algunos cuestionarán la amenaza, porque ésta se demora, como hicieron muchos en los días de los profetas, pero vendrá como un ladrón en la noche, y a pesar del terrible juicio que engullirá la tierra, como las aguas en el diluvio de Noé, hay una promesa al otro lado de la fatalidad profética. Dios restaurará nuevamente, pero esta vez con un cielo nuevo y una tierra nueva. A través del crisol del juicio definitivo, un resto purificado heredará un nuevo paraíso. Cuando escuchas a Zacarías y Pedro, ¿puedes ver la promesa en medio de la amenaza? ¿Y qué es lo que más te sorprende? ¿La esperanza o el destino final? ¿Por qué?